A ver, ¿qué tal si les dijera que esta pantalla, la habitación donde están ahora mismo, bueno, el mundo entero, podría simplemente no existir si no lo estuviéramos observando? Suena a locura, ¿verdad? Pues prepárense, porque esa es la idea central de un filósofo llamado George Berkeley, y es sin duda una de las propuestas más alucinantes de toda la historia del pensamiento. Bueno, y todo, absolutamente todo, se resume en esta pequeña frase en latín, esse est percipi, que significa ser percibido. Y ojo, no es solo una frasecita elegante para sonar intelectual. No, no, no. Este es el pilar de toda su filosofía, lo que se conoce como inmaterialismo. La idea de fondo es que la existencia de las cosas, de cualquier cosa física, desde una silla hasta una montaña, depende por completo de que una mente cualquiera la esté percibiendo. Seguro que han oído el famoso acertijo. Si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Es un clásico. Bueno, pues Berkeley escuchó esto y dijo, interesante, pero ¿por qué nos quedamos solo en el sonido? Él llevó la pregunta mucho, mucho más allá. Se preguntó si el árbol mismo, o el bosque, o incluso la mismísima caída, realmente existen si no hay una mente que los esté percibiendo, ya sea una mente humana o divina. Ok, para entender cómo alguien llega a una conclusión tan radical, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos al siglo XVIII, una época de cambios brutales, donde la ciencia estaba explotando y con ella se estaba abriendo una grieta enorme, una verdadera crisis filosófica. Imagínense que el mundo, de repente, se partió en dos. Por un lado, estaba nuestra experiencia de todos los días, el mundo lleno de colores, de sonidos, de significados. Y por el otro lado, tenías a la nueva ciencia, la de gente como Isaac Newton, que nos describía un universo totalmente diferente, un universo frío, mecánico, hecho de átomos, fuerzas y ecuaciones matemáticas. Era como si el mundo que sentíamos y el mundo que la ciencia describía fueran dos planetas distintos. Y esta pintura lo captura a la perfección. Vemos la escena. Por un lado, la racionalidad fría, casi cruel, del experimento científico. Y por el otro, las caras de las personas, su emoción, su horror. Esa tensión, ese choque entre la ciencia y la experiencia humana es exactamente el problema que Berkeley quería resolver. ¿Cómo unimos estas dos realidades? La solución de Berkeley fue, digamos, bastante audaz. En lugar de intentar construir un puente, decidió atacar el problema de raíz. Y para él, la raíz de todo este embrollo era una sola palabra: materia. Así que vamos a ver cómo, paso a paso, se dedicó a demoler por completo este concepto. Primero, hay que entender bien a qué se enfrentaba. La idea de sustancia material era básicamente esto. Se suponía que había un algo, una especie de base o sustrato que existía por sí mismo. Ojo, este algo no se podía ver, ni oler, ni tocar. Era como el esqueleto invisible de las cosas sobre el que se pegaban las cualidades que sí percibimos, como el color o la forma. Y Berkeley escuchaba esto y pensaba, un momento. Para él, esto era un concepto totalmente vacío, una suposición que no se apoyaba en nada. Como él mismo dijo, de forma bastante filosa. Es como decir que sabemos de no se sabe qué, no se sabe cómo y para no se sabe qué fin. Básicamente lo veía como una invención de los filósofos, un fantasma que no servía para nada. Hagamos el experimento mental que él proponía. Es sencillo. Piensen en una manzana. ¿La tienen? Bien. Ahora, mentalmente, quítenle su color rojo, su olor, su sabor dulce, quítenselo todo. ¿Listo? Ahora, quítenle también su forma redonda y su textura suave. La pregunta es, ¿qué queda? La respuesta tradicional sería, pues queda la materia. Pero Berkeley te diría, no, no queda absolutamente nada. Su punto es demoledor. Una manzana es la suma de sus cualidades. Si se las quitas, no hay nada debajo. Ok, entonces, si no existe la materia, ¿qué es el mundo? ¿Qué es todo esto que nos rodea? Aquí es donde Berkeley nos ofrece su gran alternativa. Y es una visión de la realidad que es a la vez radical y la verdad bastante poética. El modelo que él quería derribar era el del mundo como una gran máquina, ¿saben? Un gigantesco mecanismo de relojería, frío, impersonal, que simplemente funciona siguiendo leyes matemáticas.
Y la propuesta de Berkeley es un giro de 180 grados. Él dice, el mundo no es una máquina, es un lenguaje, un enorme sistema de signos y símbolos que se nos está comunicando a cada instante. A ver, ¿cómo funciona esta nueva realidad? Primero, las cosas físicas que vemos son en realidad conjuntos de ideas o sensaciones. Segundo, y esto es clave, no pueden existir si una mente no las percibe. Y aquí viene la respuesta a la pregunta del millón. Ok, pero ¿qué pasa con mi cuarto cuando salgo y cierro la puerta? ¿Desaparece? La solución de Berkeley es que hay una mente universal, infinita, Dios, que lo está percibiendo todo el tiempo. Por eso el mundo es estable y coherente. Y las famosas leyes de la física, bueno, no son más que la gramática de ese lenguaje divino. Y sé lo que podrían estar pensando. Todo esto suena a una teoría de hace 300 años, interesante pero ya superada, ¿no? Pues se sorprenderían, porque las ideas de Berkeley están resonando de formas increíbles en la ciencia y la tecnología de hoy. Miren esta línea de tiempo. Es fascinante. En 1710, Berkeley dice, la realidad depende de una mente que la observe. Pasan más de 200 años y ¡boom!, llega la física cuántica con el efecto observador, que nos dice que el simple acto de medir una partícula cambia su realidad. Luego, a mediados del siglo XX, la filosofía del lenguaje nos dice que el significado depende del uso, del contexto, algo que Berkeley ya decía. Y hoy, ¿qué me dicen de la realidad virtual? Creamos mundos enteros a partir de pura información, que nuestros sentidos perciben como absolutamente reales. Es casi como si la tecnología, por fin, estuviera poniéndose al día con la filosofía de Berkeley. Por todo esto, aunque en su época muchos lo tomaron casi como un chiste, hoy lo vemos con otros ojos. Su filosofía ya no parece un callejón sin salida. Al contrario, se ve como lo que es, una contribución fundamental, una auténtica rara avis del pensamiento que nos fuerza a poner en duda lo que damos por sentado sobre el mundo. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si aceptamos, aunque sea por un momento, la premisa de Berkeley, si el mundo no es un montón de cosas materiales, sino una especie de comunicación, un mensaje constante, entonces la pregunta más importante que podemos hacernos cambia por completo. Ya no es ¿de qué está hecho el mundo? La verdadera pregunta es si la realidad es un mensaje que nos está intentando decir.